Bueno, y ahora todo lo que viene ahora son cosas que no voy a explicar y que os los perdéis por no estar listado en la cabaña del druida. Buah. Joder, con lo chulo que está el apartado de alucinógenos, porque los alucinógenos está el alma de la planta, es decir, la geometría que lleva, y por eso lo extrapoláis y veis lo... No, que eso os alistáis. Todo esto lo vais a perder. Es que os lo vais a perder. Es que os lo vais a perder. No, este no lo voy a dar. Este sí. Este lo vamos a dar. Aunque este puede que también, anda. Que no os lo merecéis, pero lo voy a dar. Que tengo muy pocos likes. Venga, y el sobre nosotros también, pero ya es que no vamos a explicar más. ¿Vale o no? ¿Cómo vamos de tiempo? Estupendo. Ya ve que este sí lo vamos. Bueno. Seguimos con este álbum de geometría. Bueno, ¿no habéis fijado en que esto es como la estrella? ¿Y no habéis fijado que la planta también es como la estrella? Quitando esto de aquí. Y que cuando
da el contacto con el viento, que el viento tiene una geometría, va imitando esa geometría y va dando una proporción nueva con cada elemento que hay en la naturaleza. Pues todo eso hay que analizarlo. ¿Os habéis fijado en que eso es como la explosión que se hizo del Big Bang? Es lo más primigenio de todo. ¿A que estáis desarrollando otro tipo de conciencia conmigo? Venga, dilo, tontorrón, que sí. ¿No os parece casualidad de que sea igual que esto y de que esto se rige por unas épocas del año que te van dando las puntas, por unas estaciones, por unas que es el movimiento universal, y que por eso esto, y que por eso Pitágoras dijo que cuando Dios hizo el mundo geometrizó, y que la forma la daba el alma, no la materia? Ahora estás viendo las cosas con otros ojitos. Esto es el campo de Hit. Y vino el círculo. Y esto es lo que yo dije de que una realidad pues puede ser la teoría de cuerdas. ¿Sabes? Te digo, depende cómo lo mires, te van dando distintas realidades. Que es lo que hace el campo de Higgs. Está en una y dice, ah, pues ¡pum! Te doy otra igual, ¡pum! Te doy otra igual, pero siempre la misma proporción y siempre la misma. Todo lo mismo, incluso la forma, ya lo habéis visto. ¿Veis? Esto es lo que expliqué antes, que lo más primigenio es el hidrógeno. Y de ese mismo del hidrógeno hacen ¡pum! Y dos son helios. Y dos son... ¿Y qué es lo que sustenta a las más complejas? Las anteriores, pero es que las anteriores no dejan de ser ellas mismas. Oh, mira los cromosomas, el ADN, la genética, la mitosis. Oh, pero es que ve, esto es el símbolo por excelencia de la resurrección. ¿Por qué se dice eso? Porque es creación, te da la cruz. Por eso me quería dejar la cruz para geometría, tío, no por otra cosa. Anda, mira que tenemos aquí. Anda, mira que tenemos aquí. Anda, esto ya también lo explicamos, ¿no? Esto también. Un poquito de todo que no va mal. Esto es lo que yo quería llegar. 79 protones, 82 el oro y el plomo. Por eso se suelen hacer siempre con las transmutaciones con eso, porque para lo que le queda, pues le es más fácil proyectarlo.